Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo formato del Diván Sociológico. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante para la vida política y social en México, el proceso electoral. Últimamente hemos estado escuchando muchas cosas acerca de este concepto del proceso electoral, pero últimamente es difícil entender las leyes. Por eso, en este video vamos a responder preguntas como ¿qué es el proceso electoral? ¿Por qué es importante para las elecciones en México? Para que juntos y juntas entendamos la importancia de esta temporalidad y del proceso electoral para todos los ciudadanos y ciudadanas. En nuestro país, el proceso electoral se estableció como una respuesta a las irregularidades que existían anteriormente dentro de las elecciones en México. Anteriormente, la Secretaría de Gobernación era la dependencia encargada de implementar y organizar las elecciones, lo que hacía muy difícil confiar en el proceso debido a que no era una dependencia autónoma a otros poderes, como el Poder Ejecutivo en específico. Las irregularidades iban desde, por ejemplo, la aparición de personas muertas dentro de la lista nominal, es decir, la lista que el INE utiliza para el registro de las personas que son capaces de votar en México, pero también, por ejemplo, del embarazo de las urnas, es decir, meter votos dentro de las urnas antes de la jornada electoral. Además de esto, existía un gran descontento debido a la falta de inclusión de otros grupos políticos, pero además de otras minorías como las mujeres y los indígenas. Lo cual era sumamente importante debido a que estos grupos políticos, pero también mujeres e indígenas, necesitaban ser partícipes del proceso electoral. La fundación del Instituto Federal Electoral en 1990, que después se convirtió en el Instituto Nacional Electoral en el 2014, fue el resultado de una serie de luchas y movimientos sociales que lucharon por una mayor inclusión de otros grupos políticos dentro de la contienda electoral, pero también fueron un resultado de la movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas. El Instituto Nacional Electoral, junto con una serie de reformas que desembocaron en lo que hoy es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o LEGIPE para los cuates, son el resultado de una serie de reformas y procesos políticos y sociales que desembocaron en una lucha por intentar asegurar la equidad y la justicia dentro de la contienda electoral. El proceso electoral está conformado por una serie de fechas, eventos y procesos que nos permiten tener una mayor confianza en que el proceso electoral se llevará a cabo de una manera justa y competitiva. El proceso está definido en la Ley JIPE como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tienen por objeto la renovación periódica de quienes integran los poderes legislativo y ejecutivo, tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las alcaldías en la Ciudad de México. Como vimos hace algunos días en las noticias, este proceso electoral inició el 7 de septiembre del año en curso, cuando el Consejo General del INE tuvo su primera sesión para la organización de las elecciones del proceso electoral 2023-2024. Según la ley, el proceso electoral comprende las siguientes etapas. 1. Preparación de la elección. 2. Jornada electoral. 3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Y 4. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. La elección del 2024 ha sido definida como la elección más grande en la historia de México, debido a que se van a contender 629 cargos de elección popular. 1. La presidencia. 2. 64 senadurías de mayoría relativa. 3. 32 senadurías de primera minoría. 4. 32 senadurías de representación proporcional. 5. 300 diputaciones de mayoría relativa. Y 6. 200 diputaciones de representación proporcional. Para llevar a cabo estas elecciones, el INE tiene un plan integral y un calendario del proceso electoral federal 2023-2024, en donde define las fechas más importantes dentro de este proceso. Aquí vamos a mencionar algunas de esas fechas, pero recordemos que el calendario electoral implica muchas actividades, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los partidos políticos y de ciudadanos y ciudadanas interesados en votar. Del 1 de agosto al 30 de septiembre se reciben las candidaturas independientes para la presidencia. Aquí ya vimos algunas personas registrándose como candidatos independientes. Entre el 4 y el 8 de septiembre se da inicio al proceso electoral federal, el cual este año inició el 7 de septiembre con la primera reunión del Consejo General del INE.
Del 1 al 31 de octubre es la determinación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña por precandidatura y candidatura. Del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero del 2024 son las precampañas. Del 1 al 31 de enero del 2024 se realiza el registro de las plataformas de los partidos políticos. Del 6 de enero al 19 de febrero, los partidos deben de reportar los gastos de precampañas. Del 1 de marzo al 29 de mayo es el periodo de campañas electorales. Del 15 al 29 de febrero es la recepción y el registro de candidaturas. Ojo con esta fecha. El 2 de junio del 2024 se llevará a cabo la jornada electoral. A la etapa que inicia cuando se entregan todos los documentos de cada uno de los distritos electorales, concluyendo el conteo y registro de los votos, se le llama la etapa de resultados y declaraciones de validez. Por último, la etapa después de que el INE se asegure de que no hay ninguna impugnación en contra del proceso o se resuelvan las existentes, se le denomina etapa de dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo. Como comentamos, estas son solo algunas de las fechas que comprenden todo el proceso electoral, pero imagínense la complejidad de organizar unas elecciones en un país donde vivimos 120 millones de habitantes, de los cuales 97 millones están inscritos para votar dentro de la lista nominal. Durante los próximos meses, aquí en este canal y en nuestras redes sociales, seguiremos realizando contenido acerca del tema del proceso electoral, pero también para que estén mejor informados, pueden entrar a la página dedicada que tiene el INE para el proceso electoral que está apareciendo ahora en la pantalla. Es muy relevante que nos informemos en relación a las implicaciones y a la importancia que han tenido los diferentes cambios y el perfeccionamiento que ha tenido tanto la ley electoral como las fechas, los eventos y los procesos dentro del mismo proceso electoral para que nosotros podamos confiar en tener unas elecciones más libres, justas y competitivas. Como mencionamos anteriormente, este año fuimos testigos de cómo algunos de los partidos políticos se adelantaron al proceso y al calendario electoral. El 16 de junio de este año, el INE dictó cautela preventiva para intentar resguardar la equidad de la contienda electoral. Esto significa que de manera preventiva emitieron algunos lineamientos para evitar que tanto el Frente Amplio por México como Morena incurriera en actos anticipados de campaña. Los actos anticipados de campaña pueden incluso tener como consecuencia la negación del registro a un candidato o candidata de cualquiera de los partidos. Sin embargo, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación tomaron estas medidas cautelares como una manera en la que el INE le estaba dando permiso a los partidos políticos de empezar este proceso de sus candidatos y candidatas. Debido a que la ley electoral prohíbe los actos anticipados de campaña, los partidos políticos presentaron esta selección de sus candidatos o candidatas como la selección de su coordinador o del líder del Frente Amplio por México y de la Cuarta Transformación. De esta manera, intentaron no incurrir en estos actos anticipados de campaña ni en violaciones a la ley electoral, al no nombrarlos como candidatos o candidatos, sino inventarse un cargo simbólico. Recordemos que oficialmente los tiempos para el registro de candidatas y candidatos es el próximo año, del 15 al 29 de febrero. Pero para profundizar un poco en este tema, es importante preguntarnos, ¿por qué es importante la temporalidad del proceso electoral? Cuando hablamos un poco acerca de la historia del INE, vimos cómo toda la ley electoral, pero también el proceso electoral en específico, fueron una respuesta a una serie de irregularidades que se presentaban durante las elecciones. Para cuidar de la igualdad y de la justicia dentro de la contienda electoral, la ley y en específico el proceso electoral cuidan que todos los partidos tengan la oportunidad de participar de manera competitiva e igualitaria dentro de las elecciones. Por otro lado, el INE supervisa el presupuesto que utilizan los partidos durante el periodo de campañas y precampañas, los cuales no tendrán lugar sino hasta noviembre de este año. El establecimiento de este calendario y de la planificación de las elecciones de acuerdo a él no es una cuestión arbitraria, sino que precisamente nos ayuda a asegurarnos de que las elecciones son confiables, justas y competitivas. El hecho de que algunos de los partidos políticos hayan iniciado anteriormente al proceso electoral el proceso de selección de sus candidatos y candidatas implica que buscaban una ventaja competitiva frente a otros candidatos y candidatas, lo cual les permitió tener una mayor visibilidad dentro de la opinión pública, pero generando así condiciones de desigualdad en la contienda electoral para el próximo año. Por otro lado, utilizaron recursos públicos a través de sus presentaciones, giras y eventos, sin estar etiquetados como gastos de campaña o precampaña, sino que los utilizaron como gastos corrientes de los partidos políticos. Esto trae problemáticas asociadas al uso de gastos públicos,
utilizados como gastos de campañas que oficialmente no fueron campañas, pero es publicidad que a final de cuentas no es fiscalizada por el INE. Y al mismo tiempo es posible que se incurra en ciertas prácticas de financiamiento y de la utilización de recursos públicos que le dan ventaja a un candidato sobre otro. El proceso político por el que estamos pasando es inédito en el sentido en el que nunca antes habíamos visto, al menos desde que se formó el INE, el destape de candidatos y candidatas previamente al inicio del periodo electoral. Probablemente estos eventos lleven a la conformación de nuevas reformas político-electorales en los que se incluyan nuevos mecanismos tanto de participación de ciudadanos y ciudadanas para el proceso electoral, pero también para la inclusión de este nuevo tipo de procesos previos a lo que actualmente conocemos como el proceso electoral, para incluir nuevas formas de organización y de selección de los candidatos y candidatas. Pero sin ninguna duda es muy relevante generar conciencia sobre la importancia que tienen para cuidar de la equidad y la justicia dentro de la contienda electoral de ciertos procesos y el establecimiento de fechas que no son arbitrarias, sino que responden a una historia de irregularidades y de procesos electorales que desembocan en lo que hoy conocemos como el proceso electoral y como las leyes que las rigen. ¿Tú qué opinas? ¿El apego o el desapego a las leyes electorales va a ser un factor que va a determinar por quién votas o no? Por otro lado, ¿qué opinas acerca del proceso electoral o tienes alguna duda acerca de lo que platicamos hoy? Coméntanos sobre esto y otras preguntas que puedas tener en los comentarios. Recuerda también seguirnos aquí en YouTube y en nuestras redes sociales porque seguiremos hablando acerca de este tema y de otros temas de interés social y político. Así que suscríbete, danos like, compártelo con tus amigos y síguenos en otras redes sociales que pondremos dentro de la descripción de este video. Muchas gracias y hasta la próxima edición del Diván Sociológico. Hasta luego.